Pues muchas gracias. Para mí es un verdadero gusto el poder compartir con ustedes, pues la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, ahora sí que en el andar, ¿no? Que hemos tenido a lo largo del desarrollo, del conocimiento de la cuestión de lo que involucra el quehacer del farmacéutico. En este caso, bueno, de mi formación del QFB, y que yo sé que hemos ido haciendo, ahora sí que, como dice el dicho, vamos haciendo caminito y tratando de ir labrando una mejor tierra para poder llegar y brindarles más que nada, en este caso, a nuestros usuarios finales del medicamento, que son los pacientes, poderles brindar un mejor producto y al mismo tiempo preocupándonos por su salud y por su calidad de vida. Bueno, antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes que les voy a ahorita a poner en el chat la dirección del Padlet, donde para mí sería muy importante, bueno, pues antes que nada, darles la bienvenida y lo que me gustaría conocer de ustedes, pues es su profesión, su lugar de procedencia, cuál es la actividad que ustedes desarrollan en su trabajo, cuáles son sus pasatiempos, porque eso también es muy importante para poder acercarnos a las personas y sus expectativas. ¿Qué expectativas tienen ustedes en este curso, ¿no? ¿Qué es lo que esperan? Bueno, exactamente pensando en eso y teniendo en consideración cuáles serían las expectativas que ustedes pudieran tener, pues en sí la parte de lo que es la farmacoeconomía, pues sabemos nosotros que es una disciplina que es muy amplia y que tenemos nosotros que empezarla a conocer. O sea, a pesar de que ya tiene un cierto tiempo, es importante el poder conocer cuáles son los elementos que la constituyen y cómo es que le podemos sacar un mejor provecho a esta herramienta para el quehacer que nosotros desarrollamos día con día dentro de nuestras diferentes áreas que están involucradas con la salud. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Una pregunta, si ven bien la presentación. ¿Sí? Bueno, esperemos que sí, porque luego me ha pasado que estoy hablando y de repente no se ve o algo falta, ¿no? Para que podamos tener más que nada una mejor recepción y no interrumpirles, voy a quitar lo del video para que no se vaya a cortar la presentación. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar. Tenemos que la farmacoeconomía, parte de ella o de su enfoque la podemos derivar hacia el uso racional de los medicamentos, que es una parte muy importante dentro del trabajo que vamos desarrollando. En este caso, vamos a tener nosotros que cuando se vino la crisis sanitaria, esto hizo que el costo de los fármacos y equipos se dispararan. En este sentido, tenemos nosotros que de acuerdo a lo que se presentó, bueno, este es un artículo sacado de La Jornada, en donde dicen que México compró cada unidad de medicamento. Fíjense, cada unidad de medicamento en $19.34, que venía siendo 32 veces mucho más caro que otros países de América Latina, porque en este caso, bueno, ejemplo, Brasil pagó .59, Colombia .65, e inclusive, fíjense, en Europa, dice México, para adquirir medicamentos y tratar el COVID, reportó hasta agosto, ¿sí? Un pago mucho más arriba de lo que tiene Suiza, que fue de $11.93, Alemania 5.08, Reino Unido 4.89 y Estados Unidos 4.73. Esto, bueno, esta parte que nos sobrepasa en el costo es, bueno, es entendible por un lado por la situación que se nos dio en el desarrollo de la pandemia, que realmente pues nos rebasó y había que salir adelante y entonces, bueno, pues teníamos que hacer uso de las herramientas o de las posibilidades que tuviéramos a nuestro alcance. Pero la idea sería que en base a esta experiencia
mejorar y lograr abatir los costos en caso de que estar preparados por si se llegara a presentar otra crisis de este estilo. Tenemos que, no solamente la jornada lo reportó, sino también tenemos que en este caso, en el financiero, también nos dice que las compras en los primeros meses de emergencia de medicamentos y aparatos en México se encarecieron por arriba de la inflación, que esto se generó a lo largo del 2020. También reportan que algunos insumos aumentaron de precio. Ejemplo, el alcohol en sus diversas presentaciones, que tuvo un disparo de 79.9%, y los antigripales 5.57%. Esto de acuerdo a lo que reporta la INEGI. Entonces, pues nos damos cuenta que es muy importante que tengamos nosotros esta herramienta de la farmacoeconomía para poder hacer un análisis de costos y poder seleccionar lo que mejor nos brinde de servicio y no sea tan caro. Realmente se trata de ver en traducción, ahora sí que monetaria, la ganancia y los beneficios que podemos tener. De ahí que por eso nos dicen que en este caso, en las ramas terapéuticas, se vieron afectadas con un incremento de precios, fueron los medicamentos, los de diabetes, antibióticos y cardiovasculares. Y entonces, bueno, ¿qué es pues esta situación? Dice, pues tenemos que hacer un cambio de un paradigma en la cuestión de cómo es que nosotros adquirimos los medicamentos y qué es lo que hacemos para hacer el análisis de la compra que tenemos que realizar. En este caso, pues obviamente que esta es ahora sí que una llamada de atención para que nosotros tengamos, bueno, la oportunidad de poder, ahora sí que, tener una mayor participación en las decisiones que se han de tomar, digamos, para nuestros lugares de trabajo. En este caso, debemos de encontrar un equilibrio entre la salud y la enfermedad y hacer un esfuerzo por recobrar lo que implica un diagnóstico. Y también una cosa que es muy importante, los estudios que se hicieron inicialmente sobre cuestiones farmacoeconómicas siempre fue sobre los beneficios obtenidos, en este caso, de la salud del paciente. Pero cuando se empezó también a desarrollar esto de la farmacovigilancia, para empezar a ver lo que pudiera estar relacionado con la posible aparición de efectos adversos, también debemos de voltear con la farmacoeconomía a hacer un análisis de la situación de que cuando en un tratamiento se presente un efecto adverso, ¿cuál va a ser el gasto que tiene que ahora sí que tener presente la unidad hospitalaria o la unidad clínica en relación al gasto que se va a presentar con aquel paciente que presente este efecto adverso? Bueno, ya en los últimos, ¿qué les diré yo? Como hace unos 2 o 3 años para acá, ya están tratando de emplear la cuestión farmacoeconómica, pero en relación a los casos cuando se llega a presentar un efecto adverso y este gasto que se va a derogar por este efecto, ¿sí? ¿Cómo hay que tratarlo? Y obviamente que pues lo que más se buscaría sería que predecir el efecto y tratar de evitarlo ahora sí que en lo mejor posible. También nos dice que pues es importante contemplar en el binomio salud-enfermedad una terapéutica adecuada, partiendo de perspectivas farmacoterapéuticas que vayan acorde con en este caso, el nivel socioeconómico y también, si es posible, hacer una individualización de la terapia, porque sabemos nosotros que el poder hacer una individualización de terapia nos va a mejorar, bueno, el uso de los medicamentos, porque en este caso, pues vamos a poder, en el mejor de los casos, darle un uso más personalizado al paciente con respecto a su terapia. Y sabemos nosotros que esta parte de la terapia también va a ir unida a lo que serían las intervenciones farmacéuticas que se pueden hacer a lo largo del proceso en que nuestro paciente recibe el medicamento, que sería hacer también un seguimiento farmacoterapéutico.
para lograr ver el cumplimiento de la terapia y en lo mejor de lo posible que nuestro paciente se integre nuevamente a su actividad, ¿sí? Más que nada pensándolo desde el punto de vista que cuando alguien enferma, pues se resta cierta cantidad de procesos de actividad dentro del trabajo. Eso también se toma en consideración en los estudios farmacoeconómicos. Y vamos a ver más adelante cómo es que se toma esta situación. Bueno, entonces sabemos que es muy importante considerar y reforzar el conocimiento de la farmacoeconomía o lo que también se llama evaluación económica de medicamentos, teniendo como base su uso racional del medicamento. Norma, y ya desde entonces, ¿sí? Perdón, doctora, es que se oye algo en el trasfondo, no sé si es en tu presentación, se oye como una música y están diciendo los participantes que música. una música o algún ruido adicional, no sé si es a ver, tuyo. Déjame ver, permítame. Gracias. ¿Me dicen, por favor, si ya no se escucha? Bueno, esperemos que ya no. Parece que ya no. Parece que no, ¿verdad? Sí, ya no. Gracias. Ok. Es que de repente como que se mete una señal de radio. Espero que ya no nos interrumpa. Perdón. Bueno, entonces como les iba diciendo, pues es importante que se haga un conocimiento o reforzar el conocimiento que se tiene sobre el área de la farmacoeconomía o evaluación económica de los medicamentos. En este caso, bueno, lo que les iba yo a comentar es que la Organización Mundial de la Salud establece que los pacientes deben de recibir medicamentos adecuados a sus necesidades particulares en dosis correspondientes a sus requerimientos, en un periodo adecuado para su patología y con el menor costo posible. En este caso, ¿sí? Esta parte del menor costo posible y obteniendo el máximo de beneficios es lo que finalmente va a ser el objetivo a lograr. Aunque debemos de tomar en consideración que los escenarios en los que se dan esta situación se puede llegar a complicar, cuando en los casos en los que una toma de decisión se está soportada por en este caso, bueno, le puse, es más bien el dependiente de la farmacia, que como ustedes sabrán, en la parte de nuestra farmacia comunitaria, no todos ahora sí que las personas que están frente a la dispensación del medicamento, no necesariamente son personas que tienen conocimientos sobre la cuestión del medicamento. Aunque sabemos que la COFEPRIS, dentro de sus programas de capacitación, sabemos que las personas que estén laborando dentro de una farmacia deben de cumplir con una cierta capacitación relacionada con la dispensación, pero que no necesariamente tienen una formación relacionada con el medicamento. Obviamente que se está tratando en este tipo de situaciones, recuperar esa parte de lo que es la farmacia comunitaria para el quehacer de los químicos farmacéuticos biólogos, porque es una puerta de entrada y de fortalecimiento para poder llevar a cabo esto que hemos llamado de los estudios de seguimiento farmacoterapéutico y desde la parte de la farmacia comunitaria que ha estado un poco abandonada, poder reforzar una serie de mecanismos de mejora para lograr que esos pacientes tengan ahora sí que reciban el medicamento adecuado y tengan el mejor servicio relacionado con su terapia y que se logre hacer esa comunicación que siempre hemos venido platicando y que tratamos de esforzarnos porque esto sea así, que sería esa relación que exista entre el farmacéutico y el médico para en conjunto colaborar y poder llevar a cabo una mejor terapia para el paciente. Y eso a la larga nos puede repercutir en una baja en el costo del medicamento, ¿sí? Eso es lo que se pretende.
Bueno, en este caso la farmacoeconomía, pues fíjense, tiene cerca de 40 años de existencia y comenzó a crecer justo cuando se detectó un gasto elevadísimo en asuntos de salud. Esto quiere decir que cuando se estaban dando las terapias, ciertos tratamientos terapéuticos eran realmente exorbitantes y solamente ciertas personas podían pagarlo. Y aquí en este caso, bueno, se hace el desarrollo de esta nueva disciplina para lograr abatir estos costos tan elevados y tratar de hacer que se llegue a mayor número de población. De ahí que en México, en el año 2000, comienza o se introduce el término y la disciplina de la farmacoeconomía y en febrero del 2003 se hacen estudios económicos para la inclusión de los medicamentos en el cuadro básico. Esto llegó, digamos que en parte, para poder hacer un uso más racional y evitar el desabasto que luego se ha presentado, digamos, tanto en los hospitales como en las clínicas. Porque esto podría llegar, en este caso, sí, si cada clínica o cada hospital conoce el tipo de pacientes que tiene influencia a su zona de hospital, pues puede hacer una proyección de los medicamentos y de otras insumos que requiera para poder dar un mejor servicio a la población que sabe que llega a su hospital o a su subclínica, ¿sí? En este caso nos dice también que la disciplina ha avanzado mucho en los últimos años, mejorando sus técnicas y diseño, mejores modelos económicos, pero como toda nueva rama del conocimiento, aún tiene muchos retos que afrontar. O sea, hemos estado, bueno, o se está trabajando en ello, pero hay mucho por conocer y también es una cosa muy importante que podamos entender bien cómo es que se hacen los estudios de los modelos estadísticos, especialmente de los modelos bayesianos, que nos permitan a nosotros el poder hacer una determinación de una nube de respuesta y que esta nube de respuesta que está conformada por los diferentes parámetros o variables que ustedes ven en su entorno, cómo es que esas variables son las que tienen una mayor influencia sobre la adquisición de algún insumo o de un medicamento o sobre un tratamiento. Y en este caso, bueno, la farmacoeconomía se define como la rama de la economía de la salud, en donde vamos a identificar la medición y la comparación de los costos. En este caso, pues es sobre los recursos consumidos, las consecuencias, o sea, tengo una cierta medición y que esta medición o este parámetro me implica un costo. Ah, bueno, ¿cuál es la consecuencia que se va a obtener en base a esto? En este caso, las consecuencias las tenemos que ver desde el punto de vista clínico, económico y humanístico. También, bueno, estas consecuencias pues van a ir enlazadas a los medicamentos, a las intervenciones médicas y a los servicios farmacéuticos. De ahí que es muy importante que si existe dentro de nuestras áreas de trabajo, si existe el departamento de farmacovigilancia, existe la farmacia y debe de existir un departamento o estar integrado por ahora sí que los que hacen los análisis económicos de los medicamentos deben de trabajar en conjunto, o sea, deben de estar articulados para que realmente esto logre funcionar. ¿Por qué es importante la articulación? Porque al articularnos, cada uno de estos diferentes espacios o de departamentos van a aportar una serie de parámetros que van a tener un cierto peso para hacer la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, pues, ¿en qué va a repercutir? En que vamos a hacer una mejora del servicio y al mismo tiempo, a lo mejor vamos a tener ciertos ahorros de dinero que podemos entonces proyectarlos hacia otras áreas donde
también podemos saber dónde están las necesidades. Por eso de ahí que sea tan importante el que cada uno de nosotros trabaje en equipo y aporte ahora sí que su saber y su conocimiento sobre el área para poder lograr hacer una mejora, ¿sí? En este caso nos dice que para poder hacer una eficiencia y optimización de recursos, hay que tener en cuenta otros fenómenos como son la prescripción innecesaria y la poca estandarización por parte del cuerpo médico, y las ganancias de la industria farmacéutica, que en algunos casos las ganancias de la industria farmacéutica se llegan a veces a sobredimensionar en algunos casos, ¿sí? Y esto pues es importante. No, no sé si hasta aquí tengan algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Muy bien. Y bueno, sabemos que hoy en día se ha vuelto, en este caso la salud se ha vuelto un servicio inmerso en estrategias de mercadeo, ¿sí? Estrategias influenciadas por factores políticos y de rentabilidad. O sea, necesariamente las decisiones que tomemos o lo que hagamos siempre va a estar permeado por la política que esté dentro de nuestra área de trabajo. Entonces nos dice que en esta situación obliga al médico, bueno, y a los profesionales que están involucrados en los servicios farmacéuticos a conocer las interacciones entre los recursos, la sociedad y su práctica diaria, en beneficio de los pacientes, también del quehacer científico responsable y de su propio bienestar laboral. En este sentido, cuando nosotros estamos hablando la práctica diaria, tenemos que ver que aquellas pequeñas situaciones que se nos van presentando, que luego son problemas que resolvemos en su momento, es muy importante, bueno, tener presente cuál fue la eventualidad que se presentó y cómo lo resolví. De tal manera que si se vuelve a repetir, poder ver cómo lo voy a solventar. Ahora, esta solución que yo brindé a un problema que se presentó, si lo puedo traducir en cuestión monetaria, bueno, ¿cuánto es el gasto que implicó la resolución de este problema? Y si no se hubiera resuelto, ¿qué es lo que hubiera sucedido? O sea, siempre tenemos que hacer en el momento y luego hacer una proyección de lo que estamos nosotros viendo para poder hacer una predicción de lo que pudiera suceder más adelante. Y esto nos lleva pues entonces a lo que es la economía de la salud. Y en este Muskin, en el año de 1999, fue el que acuñó este término, economía de la salud, que la tarea consiste en organizar la eficiencia de los servicios de salud, sugiriendo formas para mejorar esta organización. O sea, ¿cómo podemos hacer mucho más eficiente nuestro servicio? De ahí que por eso les decía yo que es muy importante que si existe la farmacia, farmacovigilancia y que si hay ya gente involucrada en estudios farmacoeconómicos, trabajar en conjunto. Porque al trabajar en conjunto vamos a lograr hacer esto, lo que sería la economía de la salud. Y al hacer la economía de la salud, vamos a poder proyectar ahora sí que los servicios farmacéuticos que se requieren, qué partes de la clínica o del hospital están descuidadas y necesitan mejorarse, y al mismo tiempo cómo hacer la adquisición de los medicamentos para tener una proyección durante un tiempo determinado que estemos elaborando, bueno, que estemos trabajando en el servicio. Dentro de la economía de la salud, pues nos dice que lo que se busca más que nada es obtener lo que sería un costo-beneficio. Permítanme tantito. Entonces, en este sentido, pues tenemos que hacer lo que sería un costo-beneficio. Y bueno, y este beneficio es para satisfacer la necesidad
que se debe de cubrir. Y bueno, en este punto, desde este punto de vista, ¿qué es lo que tenemos que ver como una evaluación económica del medicamento? Pues hacer una toma de decisiones en investigación y desarrollo de la industria farmacéutica, la política de fijación de precios, la selección del medicamento y los estudios de vigilancia de la postcomercialización, que aquí en esta parte de estos estudios de vigilancia, pues va a estar muy inmersa el quehacer de lo que haga la parte de la farmacovigilancia. ¿Cuáles son los puntos más importantes de que tenemos que tener en cuenta en un estudio farmacoeconómico? Pues la eficacia, la seguridad, la calidad y la eficiencia. Estos son los pilares en los que se va a soportar los estudios farmacoeconómicos. Pero finalmente, bueno, ¿esto cómo lo tengo que traducir? Porque era lo que yo les decía, al final tenemos que verlo desde el punto de vista de costos. Pero ¿y entonces cómo es que le tengo que hacer? ¿O cómo tengo que fijarle un cargo monetario? Bueno, vamos a ver cómo le vamos a tener que hacer. En este caso, vamos a ver que debemos de tomar en consideración, en este sentido surge una nueva clasificación que sería evaluación económica de las tecnologías sanitarias. En este caso, nos dice que va a ser en la farmacoeconomía es una herramienta útil del uso y elección racional de los medicamentos, pero en la evaluación de la economía de las tecnologías sanitarias tiene como fin la selección de aquellas opciones que tengan un impacto sanitario más positivo. De ahí que por eso, después de que se genera el término economía de la salud, después vamos y se acuña el término economía de las tecnologías sanitarias. Y en este caso es medir el impacto sanitario que tienen las opciones que nosotros podemos tomar sobre estas tecnologías. Y nos dice que en este caso, pues se puede definir esta parte, empezando por una evaluación económica del medicamento, pues lo vamos a definir desde el punto de vista de la eficiencia. La eficiencia va a ser la relación que existe entre el costo y los efectos de un tratamiento farmacológico en comparación con la de otras opciones. Esto con el fin de poder seleccionar aquellas con una relación costo-efecto más favorable. Aquí es importante entender que cuando nosotros hablamos de estudios farmacoeconómicos, siempre vamos a hablar de comparaciones de un tratamiento contra otro tratamiento o de una opción farmacéutica con otra alternativa farmacéutica. Y a partir de ahí, lograr seleccionar cuál sería la que nos diera el mejor beneficio. Si solamente hacemos un estudio relacionado con el efecto, supongamos que hacemos solamente una elección de una terapia y queremos ver el efecto, entonces ahí, en este caso, el estudio no es un estudio completo, es solamente un estudio parcial, pero estamos haciendo una descripción, o sea, realmente lo que hacemos cuando hacemos ese tipo de estudios es solamente describir que para cierta terapia el efecto del fármaco que se está dando tiene tales y tales ventajas, pero no podemos hacer una selección en este sentido porque solamente estamos viendo el grado de efectividad que está desarrollando ese fármaco para esa terapia en un determinado grupo de pacientes. Y entonces, en este sentido, pues bueno, cuando nosotros hacemos estudios de comparación o hacemos un estudio descriptivo, siempre lo que nos lleva a esto es hacer una toma de la decisión. Y eso es muy importante que en las evaluaciones económicas se dé una toma de decisiones. Y nos dice que en el marco general de una evaluación económica está destinada a orientar la toma de decisión en el ámbito sanitario. En este caso, los bienes y servicios sanitarios, junto con el tiempo libre de las personas y otros bienes, como alimentos, vestimenta, vivienda, etcétera, van a desarrollar dentro del área de la salud y cambios asociados a ella que van a contribuir para obtener el bienestar en los seres humanos. Un ejemplo o un planteamiento de una guía para hacer un esquema elemental de una actividad económica en materia de salud, pues sería primero los años de vida. O sea, en este caso,
va a tomar un papel muy importante, aparte del bienestar o cómo se siente nuestro paciente, la cantidad de años de vida que pueda ganar con respecto a un tratamiento. Entonces debemos de tomar en consideración, bueno, el tiempo libre que le va a dar un cierto bienestar y, bueno, una producción de salud que va a dar un bienestar. También debemos de tomar en consideración su trabajo, ¿sí? En este caso, el trabajo, la materia de trabajo, los recursos naturales y la riqueza que se tenga de capital para un paciente, pues va a dar producción de bienes y servicios. En esta producción de bienes y servicios vamos a tener aquellos bienes y servicios que pueden estar relacionados hacia el área de la salud y aquellos bienes y servicios que no están relacionados con esto, pero que al final nos permite a nosotros poder medir su grado de consumo y si tiene un ahorro o inversión. Y esto al final pues va a repercutir en satisfacción de necesidades que deba de cubrir, en este caso, nuestro paciente, y el cambio en la salud. En este caso, si va a llevar un cierto tipo de tratamiento, ¿cómo va a ser su cambio de salud? Que va a ser un cambio de salud esperada para que se traduzca en un bienestar. En este caso, vamos a tener nosotros que las flechas que están realmente en diseño sólido son las que van a tener una relación directa con los análisis que tenemos que hacer y los que están punteados son relaciones indirectas. Pero de aquí tenemos que seleccionar cuáles de esas relaciones indirectas son las que deberíamos de tomar en consideración. Y esto pues necesariamente también nos tiene que llevar a ver las metodologías recomendadas para la realización de estudios adecuados de costo-utilidad, que en este caso costo-utilidad son los años de vida ganados por la elección de una alternativa ajustada por la calidad de vida en ese tiempo. ¿Esto cómo se traduce? Pues dice que siguiendo un cierto procedimiento, se calculan los años de vida ganados y se les va a ponderar según la calidad de vida obtenido, ¿sí? O sea que tenemos que ver el tratamiento que se le pueda dar a un paciente, le va a dar un cierto estado de bienestar, que en este caso puede ser la mitigación de ciertas dolencias de la enfermedad, pero entonces esta mitigación de dolencias y el poder socialmente seguir activo, ¿cómo es que se va a ver ese gasto de este tipo de tratamiento a la larga? O sea, ¿qué tanto estamos ganando para que nuestro paciente tenga esta satisfacción? Y bueno, uno de los recursos que nosotros podemos tener dentro de nuestro ámbito hospitalario o clínico es que podemos tener una de las principales estrategias que desarrolla los estudios farmacoeconómicos es la racionalización farmacoterapéutica del hospital o de la clínica y que permite evaluar, valorar y seleccionar las alternativas más eficientes. Esto, ¿Esto de qué nos va a permitir a nosotros? Pues poder desarrollar un formulario terapéutico que esté relacionado con las actividades que se desarrollan dentro de nuestra unidad clínica o hospital. Esta implementación de este formulario terapéutico, al ser desarrollado tomando en cuenta estudios farmacoeconómicos, a la larga nos van a permitir a nosotros hacer un mejor uso ahora sí que de los insumos que nosotros tenemos para lograr hacer un tratamiento hacia un paciente. Porque, bueno, dentro de lo que se hace normalmente es que se toman en consideración el empleo de las dosis diarias definidas o los costos calculados a partir de la dosis diaria. Estos dos términos este término de dosis diaria definida es importante, pero su utilidad brinda una información parcial, ya que no contempla otros costos diferentes del fármaco, porque si se dan cuenta, esta parte de dosis diarias definidas van enfocadas especialmente solamente hacia el fármaco. Y tenemos que ver en una forma integral
cómo es que vamos a hacer el estudio, no solamente del fármaco, sino también, en este caso, de lo que el paciente, ¿sí?, tiene que hacer para poder adquirir ese fármaco. Digamos, cuando tenemos nuestros pacientes ambulatorios que tienen que ir a la farmacia del hospital para poder ser abastecidos con el medicamento. Nosotros nada más cumplimos con darle el medicamento, tomar la nota y todo, pero no sabemos qué es lo que sucede. Digamos, si tuvo qué gastos son los que tuvo que hacer este paciente para poder llegar a nuestra farmacia, ¿sí? Y bajo qué condiciones lo está haciendo, porque eso también es importante conocerlo. Y entonces, en las etapas de evaluación económica, nosotros tenemos que tener, cuando queremos hacer un estudio, tenemos que partir primero de una pregunta de investigación, ¿qué es lo que nos interesa conocer? Ya cuando nosotros tenemos nuestra pregunta de investigación, bueno, ¿cuál es el objetivo de estudio? ¿Qué es lo que quiero? ¿O a qué es lo que quiero darle respuesta? ¿O qué es lo que quiero mejorar? Y entonces tenemos que hacer un análisis de las perspectivas y un análisis de las alternativas. En este punto de vista tenemos que tomar en consideración los costos sobre los presupuestos y la medida de los efectos sobre la salud. Y en relación a este tipo de evaluación económica, pues tenemos diferentes tipos de análisis, que pueden ser de costo-eficacia, costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio o el de minimización de costos. Una vez que nosotros seleccionemos cuál sería el tipo de análisis que puede dar respuesta al objetivo que nosotros perseguimos, entonces vamos a tener que hacer un análisis de los resultados. Y en este caso, el análisis de resultados, tenemos que reportar lo que sería el análisis incremental y el análisis de sensibilidad. Que esta parte, tanto el incremental como de sensibilidad, debemos de tomar en consideración, ¿sí? Como no son datos que sean puntuales, o sea, que digamos, puntuales a lo que me refiero, que sea solamente un dato numérico, sino que va a ser un dato numérico, pero que va a tener una dispersión. En este sentido, tenemos que tomar en consideración las reglas estadísticas básicas que ya conocemos, que serían la media, la moda, la mediana, la desviación estándar. ¿Por qué? Porque estas medidas están en relación a la estadística, pues nos van a permitir a nosotros poder dar una incertidumbre. O sea, nuestro dato que demos va a tener una cierta amplitud de dispersión y de ahí vamos a poder dar una incertidumbre que esta incertidumbre nos va a permitir a nosotros el poder dar un resultado, pero que esté relacionado con intervalos de gastos, de tal manera que se pueda en algún momento dado ver qué tanto nos conviene hacer un gasto o no hacerlo, ¿sí? Eso es lo importante. Y bueno, y sobre todo sacar conclusiones. Ujú. ¿Algún comentario hasta aquí o alguna pregunta que tenga? ¿No? Bueno, continuamos. Y entonces en estas etapas de evaluación, pues tenemos que tomar en consideración que el análisis de decisión va a ser una aplicación de métodos explícitos y cuantitativos para hacer elecciones bajo condiciones de incertidumbre, que era lo que yo les estaba mencionando, que en general, que esta parte de incertidumbre, bueno, de manera de ejemplo sería hablar como del dato, ver lo que sería la distribución del dato. Una cosa que también se me estaba pasando, al estar hablando nosotros de parámetros estadísticos, también los datos que nosotros obtengamos de un estudio o de lo que estamos tratando de ver sobre alguna situación, ya sea presión arterial, a lo mejor cuestiones en relación a la medición de la temperatura, a la sedación, si es que estamos probando un medicamento para poder hacer operaciones que no impliquen una mayor intervención, sino que sean de intervenciones menores o a lo mejor estamos tratando de ver algún producto dietético
en relación a si hay ganancia o no de peso, ¿sí? Una vez que obtenemos nuestros datos, o sea, la respuesta que estamos obteniendo sobre un tratamiento, tenemos que verificar que los datos tengan una distribución normal. O sea, esto es, que tengan una distribución en relación a lo que nosotros mencionamos que sería la campana de Gauss. ¿Sí? O sea, que en este caso, nosotros tendríamos, digamos, que ver si nuestros datos cumplen con esta propiedad, ¿sí? Vamos a tener nosotros que aquí tendríamos la media y hacia los lados vamos a tener lo que sería la desviación estándar. Y lo que nosotros estamos buscando, que nuestros datos se cumplan, que tengan una distribución homocedástica o comportamiento normal. O sea, ¿a qué se refiere? Que en lo posible no haya sesgos para que podamos hacer el tratamiento de los datos y hacer, ya sea con Excel, ya sea con el paquete estadístico SPSS o con el MATLAB o con el Minitab, podamos sacar nosotros este, los datos estadísticos que requerimos para hacer el análisis económico. También, bueno, nos dice que se realizan modelos matemáticos, ¿sí? Y estos análisis será útil contemplar dos condiciones. Una, debe de haber por lo menos dos alternativas y que exista una incertidumbre acerca de las consecuencias de cada opción. De ahí que por eso sea importante hacer este cálculo de incertidumbre. Porque finalmente las proyecciones que nosotros hagamos, pues no van a ser proyecciones así de que tenemos un tamaño muestral y que podemos hacer una proyección hacia la población, sino que tenemos que tener en consideración cómo es que podemos hacer esa proyección y hasta qué alcance tiene lo que vamos a hacer o el dato que estamos obteniendo. Y bueno, en este caso, pues tenemos que hacer una identificación de la medida y la valoración de los efectos. Nos dice que se observa, dice que algunas de las unidades en que pueden ser medidos los efectos del medicamento pueden ser de este estilo. Aquí tenemos las unidades en que podemos nosotros valorar el efecto del medicamento. Vidas salvadas, años de vida ganados, días del dolor evitados, complicaciones, días de hospitalización, número de casos prevenidos, porcentaje de éxito. En este caso, si el medicamento fuera para cuestiones de tratamiento de colesterol, reducción de colesterol, milímetros de mercurio de tensión arterial reducido, casos correctamente diagnosticados, años de vida ajustados por calidad. Este término lo vamos a ver para que podamos visualizar lo que sería costo-utilidad y tiempo sin síntomas, o sea, cuánto tiempo duró ya nuestro paciente sin presentar ninguna sintomatología relacionada con la enfermedad, como en este caso, digamos, de lo que hemos visto del COVID. Los pacientes que padecen COVID durante cierto tiempo van a presentar una sintomatología que en algunos casos nos dicen que va a ser ya de que una vez que sufrieron la enfermedad, pues tienen ciertas manifestaciones clínicas que ya van a ser parte de su vida. Bueno, pues tenemos que hacer un estudio en relación a estas otras manifestaciones que van a quedar después de que el paciente haya sobrepasado la situación del COVID, cómo es que su calidad de vida se ha visto mermada, sí o no, y sobre el tipo de tratamiento que ha llevado y qué otro tratamiento adicional tiene que estar siguiendo, ¿sí? O qué cuidados debe de tener ya después de haber padecido la enfermedad, qué cuidados debe de tener más adelante para no tener otra vez, por decir algo, una recaída. Eso también es importante que se tiene que medir. Entonces son factores que se van valorando. También nos dice que la relación de un tipo u otro va a condicionar la clase de evaluación económica que podrá hacerse. Los efectos se miden
o cuantifican en unidades específicas. Y entonces las medidas nos van a permitir, bueno, también hacer la identificación de costos. En este caso, vamos a tener que tomar en consideración los costos directos, que estos van a estar relacionados con los servicios sanitarios y se van a clasificar en sanitarios y no sanitarios. En el caso de los costos sanitarios, pues van a ser costos de las medicinas, pruebas diagnósticas, consultas, costos de los tratamientos, de los efectos adversos y hospitalización. Y los costos no sanitarios, pues sería el transporte al hospital, servicios sociales, fisioterapia, cuidados en el domicilio, que era lo que yo les mencionaba, que si nada más nosotros hacemos estudios sobre el medicamento, si tiene cierto efecto, es parcial porque no estamos tomando en consideración lo otro, o sea, cómo es que se ha desarrollado la vida del paciente con el uso de esta terapia. También, bueno, esos serían en costos directos. Tenemos los costos indirectos. Los costos indirectos se van a relacionar con cambios en la capacidad productiva del individuo. En este caso, estos costos indirectos van a ir relacionados con las pérdidas del día del trabajo a causa de su estado de salud. O sea, cómo es que se ve mermado, ¿sí? El hecho de que, bueno, si le descuentan o no por enfermedad en su trabajo. Y lo que se llaman costos intangibles, que en este caso son costos que están relacionados siempre con el dolor o el sufrimiento. Que en realidad esta del dolor y el sufrimiento, dice, por ser difíciles de cuantificar, generalmente no se incluye en el cómputo de costos en las evaluaciones económicas de medicamentos. Podemos, sí, tener una relación, en este caso sí nos va a interesar hasta cierto punto lo del dolor si es que estuviéramos haciendo una prueba sobre cuestiones de analgesia, ¿sí? Pero si digamos que en este caso a la terapia que nosotros estamos dando, el dolor en sí es secundario, pues no tendría un costo directo o un costo directo sobre el tratamiento, porque realmente no estamos evaluando esta parte del dolor. Y bueno, una vez que ya hacemos una identificación o tenemos cuantificados o medidos los efectos sobre los recursos, vamos a tener que valorarlos. En este caso, pues vamos a hacer una transformación a una unidad única que permita, en este caso, la adición o sustracción. Obviamente que cuando nosotros hacemos esto de la transformación, pues necesariamente lo vamos a tener que cambiar hacia unidades monetarias. En este caso, para poder hacer la transformación de los efectos que ya identificamos, se multiplica la cantidad de cada elemento considerado por el costo unitario y luego se suman todos los costos. O sea, en este caso tenemos que tener una relación o una información sobre el costo unitario, sobre, digamos, en el caso del fármaco, cuánto nos cuesta la caja y de esa caja, las tabletas, lo que tengan, cuál es el costo por unidad de cada una, ¿sí? Podemos sacar el costo ya sea global o podemos sacar el costo en particular. Y nos dice que habitualmente se consideran los precios de mercado de los recursos, pero en los casos en que no existan esos precios, supongamos el trabajo voluntario o familiares, se recurre a la imputación de un valor que refleje el costo de oportunidad del recurso. Por ejemplo, lo que se tendría que pagar a un asalariado para que hiciese el trabajo de un voluntario. En este caso, debemos de tomar en consideración también el costo, digamos, en aquellos pacientes, el costo que involucra el cuidado de un familiar, si es que no contrata los servicios de las cuidadoras profesionales o de una enfermera. Eso también se tiene que tomar en cuenta.
Bueno, una vez que ya seleccionamos el tipo de estudio, tenemos los efectos, ¿sí? Traducimos los efectos a medidas unitarias, que en este caso es monetarias, pues ahora, después de tener ya los resultados, necesitamos hacer un análisis del resultado. Y en este caso, para hacer el análisis, tenemos que tomar en consideración cuál de ellos sería, si sería el análisis incremental y el análisis de sensibilidad. En este caso, ¿sí? En algunas, en cierta literatura, llegan a tener como sinónimos costo-efectividad marginal y costo-efectividad incremental, pero en realidad no significan lo mismo. Son cosas diferentes. Dice, no son términos equivalentes, ya que el primero, costo-efectividad marginal, se va a referir a la efectividad por unidad adicional de costo, o sea, un día más en el hospital. Y el segundo, que es el costo-efectividad incremental, es costo adicional cuando se compara una alternativa con la siguiente, más agresiva o más cara, que es cuando les decía yo, si vamos a seleccionar algún medicamento, ya sea que tienen la misma actividad farmacológica y que vamos a ver cuál de estos dos nos conviene más para poderlo adquirir. Y en ese caso tenemos que hacer un costo que sería costo-efectividad incremental. Nos dice que muchas veces no se conoce con certeza los valores de los parámetros o las variables necesarias para el cálculo de sus efectos, en cuyo caso es necesario realizar uno que se llama análisis de sensibilidad. Pero entonces este análisis de sensibilidad, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, primero tenemos que identificar los parámetros sobre los que hay incertidumbre acerca de su valor real. Identificar el posible rango de valores o intervalo de valores que pueden tomar ese parámetro. Como siguiente, calcular los resultados del estudio con los diferentes valores de esos parámetros. Y entonces nos dice que el análisis de sensibilidad se puede realizar tomando el valor basal y el valor ya sea mayor y menor valor del intervalo. ¿Por qué? Porque estamos hablando nosotros de un intervalo de valores. Y entonces tomamos el valor que es el punto de partida que ya teníamos nosotros y vamos a, después de hacer la prueba, ver si existe un valor mayor y un valor menor para poder hacer el cálculo de lo que sería el análisis de sensibilidad. Y en este caso, pues los análisis de sensibilidad se van a utilizar para determinar valores umbrales. ¿Qué es un valor umbral? Bueno, es aquel por encima y por debajo del cual la decisión sobre la eficiencia cambia o cambia el resultado final. Se pueden realizar modificando el valor de cada variable por separado y viendo cómo influyen los resultados. Si ustedes una vez que ya seleccionaron bueno, más bien, ya vieron cuáles son los efectos de ciertas variables, pero ustedes quieren saber de estas variables cuáles son las que realmente tienen un efecto más fuerte sobre la respuesta. Entonces, ustedes pueden ir probando con cada variable de acuerdo al estudio que han hecho y en base a esto poder determinar el umbral, ¿sí? De ese valor y con ello poder decir si esta variable que nosotros identificamos va a tener un valor contundente o no sobre la respuesta que estamos midiendo o sobre la elección que vamos a hacer. Y en este caso nos dice, otras alternativas para verlo del valor del umbral son el análisis de diferentes escenarios, que se puede incluir el basal, el mejor y el más probable. Esto, bueno, yo sé que puede sonar así como que muy complicado, pero en realidad ustedes durante todo el trabajo que hacen día con día van generando bases de datos
con muchos datos que van obteniendo de diferentes respuestas, de diferentes terapias. Lo único que tenemos que hacer es ordenar esos datos y ver si de los datos que yo estoy usando para hacer mi base, cuáles son los que realmente van a tener una influencia o no sobre una terapia o sobre la elección de uno u otro tratamiento. Y entonces, en los tipos de evaluaciones que vamos a hacer, podemos tener lo que les decía yo, evaluaciones parciales, que nos dice que estas se realizan cuando se analiza una alternativa o cuando se analizan varias alternativas, pero se valoran solo los efectos sobre los recursos o los efectos sobre la salud. Y entonces, en este caso, pues se analiza una sola alternativa, se le conoce como descripción. Pero aún así, aunque sean evaluaciones parciales, no quiere decir que no sean importantes, sino al contrario, pueden suponer evaluaciones intermedias que nos van a ayudar a entender el coste o las consecuencias de diferentes estrategias. O sea, porque podemos ver diferentes análisis que solamente fueron evaluaciones parciales, pero supongamos que a lo mejor en relación a una cierta respuesta de una terapia. Pero si las juntamos y analizamos los datos que se han obtenido, podemos nosotros hacer entonces un análisis que entonces de ser parcial va a pasar a ser una evaluación completa. ¿Cómo sería esto? Bien. Vamos a tener una matriz que nos va a indicar esto. Tenemos, dice que se examina costes y resultados. Se comparan dos o más alternativas. Si se comparan dos o más alternativas, decimos, no, pues no, nada más es una. ¿Se examina costes y resultados? No, solamente estoy viendo resultados, solo resultados. Entonces tengo que hacer una descripción sobre los resultados obtenidos. ¿Se comparan dos alternativas? ¿Dos o más alternativas? Sí. ¿Se examinan costes y resultados? Sí. Bueno, si estoy entonces, inicialmente parecían parciales, pero estoy haciendo una evaluación tanto de costes y resultados, entonces ya tengo una evaluación económica completa, ¿sí? Porque no nada más estoy viendo costes, sino también estoy viendo efectividad y eficiencia. Y así es como ustedes, de las bases de datos o de lo que ustedes tengan, pueden revisar sus datos y ver qué es lo que están viendo, contra qué lo están queriendo abatir o contra qué costo, a lo mejor, no sé, el estancia hospitalaria, camas, a lo mejor un reactivo de diagnóstico, o sea, lo que ustedes en este caso puedan considerar. Ahora, si hablamos nosotros de evaluaciones completas, ¿cuáles son? Pues de las evaluaciones económicas completas, pues tenemos minimización de costos, que en este caso la valoración de los efectos sobre la salud nos dice que son alternativas con igual efecto sobre la salud. O sea, podemos tener dos alternativas terapéuticas, pero el efecto es el mismo sobre la salud. La valoración del efecto sobre el recurso, pues tiene que ser en unidad monetaria. Coste-efectividad. La valoración del efecto sobre la salud va a ser unidades de efectividad, o sea, qué tan efectivo es. Y igual, si se dan cuenta, pues son en unidades monetarias. Coste de utilidad, pero este coste de utilidad visto desde el punto de vista de unidades de efectividad ajustada por calidad de vida, que es lo que se conoce como ABAC. Y pues la valoración del efecto es sobre unidades monetarias. Coste-beneficio. Pues en este caso, coste-beneficio, las valoraciones de los efectos sobre la salud, pues son unidades monetarias y el valor de efectos sobre el recurso, pues van a ser unidades monetarias. O sea, normalmente cuando vemos coste-beneficio, los dos puntos van a ser unidades monetarias. Entonces, en la literatura ustedes van a ver minimización de costes como AMC, coste-efectividad como ACE, coste-utilidad como ACU y coste-beneficio como ACB.
¿Y cuáles serían las principales diferencias de los 4 tipos de evaluaciones económicas completas? Bueno, tenemos el tipo de evaluación económica, que era la que ya habíamos mencionado, iniciación de costos. Efectos sobre la salud. Vamos a hablar de que hay iguales en alternativas. Entonces, si es igual en alternativa, bueno, el efecto sobre el recurso sería monetario. Coste de utilidad, iguales en alternativas, no. Unidades de efectividad corregida por calidad de vida. En este caso, ¿cuánto tiempo se aumenta la calidad de vida del paciente en años? Y el efecto, pues es monetario. Coste-beneficio, iguales en alternativas, pues no. Unidades sigue siendo monetaria y el efecto sobre el recurso sigue siendo monetario. Y esto nos lleva, bueno, una vez que nosotros obtenemos los resultados o los datos, pues vamos a tener que hacer una evaluación de para hacer la toma de decisión. Y entonces nosotros vamos a tener que, vamos a marcar en el eje de Y los costes, pueden ser altos y bajos, y en el eje de X vamos a tener la salud. Y en el central vamos a tener lo que sería para nosotros, por decir algo, la terapia que estamos llevando actualmente. Entonces aquí, en el caso lo vemos por cuadrantes. Este sería cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Cuando nosotros tenemos tenemos un tratamiento, que era el tratamiento que ya existe, pero queremos nosotros implementar otro tratamiento, nos dice aquí que si nosotros, nuestro resultado estuviera aquí en alternativa, en el cuadrante 4, nos diría que en este caso el nuevo tratamiento domina al ya conocido. O sea, en este caso, si nuestro resultado queda aquí, este sería una recomendación para adoptar ese nuevo tratamiento, porque resulta que este nuevo tratamiento sería el dominante sobre el tratamiento que ya teníamos. En el caso contrario, que en el análisis quedáramos acá, en el cuadrante 2, entonces en este caso tendríamos que decir que pues a lo mejor puede implicar un mayor sacrificio de recursos y ser menos efectivo y seguro, pero tenemos nosotros que a lo mejor el tratamiento que ya teníamos resulta ser mucho mejor que el que estamos proponiendo. Y entonces, en este caso, sería el tratamiento, es el dominante, ¿sí? Va a ser el conocido sobre el que está propuesto. Entonces, si estamos aquí en este cuadrante, el tratamiento que estamos proponiendo sale o es mayor de beneficios con respecto al que ya existía. Si nos quedáramos en este cuadrante en el 2, nuestro tratamiento que ya teníamos per se es mucho mejor que el que estamos proponiendo. Digamos que entre los cuadrantes 4 y 2 es fácil hacer toma de decisiones. Donde a veces se viene a complicar es cuando estamos aquí, que fuera el cuadrante 1 y el cuadrante 3. ¿Por qué? Porque son más difíciles de tomar en consideración, porque tenemos que se presentan en estos cuadrantes mayor complejidad. Y entonces, cuando esto llega a suceder, que los análisis que nosotros hiciéramos quedaran en el cuadrante 2, en el cuadrante 1 o en el cuadrante 3, pues tendríamos que hacer otro tipo o acercarnos de otra herramienta que nos permita hacer la toma de decisiones, ¿sí? Para poder decir cuál sería mejor o no. Y en este caso, bueno, cuando ha pasado esto, siempre se recomienda hacer estudios de seguridad y de efectividad para poder lograr discernir cuál es la decisión final tomar o si nos quedamos mejor con nuestro tratamiento que ya teníamos per se.
voy a buscar hay unas tesis de trabajo de la universidad, de ahí de UAM, donde hicieron unos árboles de decisiones para poder generar este tipo de información, para que se logre ver mucho mayor ya con números, cómo se puede hacer este tipo de análisis. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Hagan sus preguntas, aprovechen en este momento que pueden realizarlas, ya sea escribiéndolas en el chat o abriendo su micrófono, nada más en orden, por favor. Ángeles, QFB Ángeles García, tienes la mano levantada, me dices por favor, ¿cuál es tu pregunta? Más que nada compartirles algo yo como hija de una paciente con síndrome de Menier. Ajá. Ella presentó el Menier desde abril de 94, hasta lo diagnosticaron hasta el 2015. Entonces sí ha sido un poco, si hablamos en la parte farmacoeconómica, sí ha sido tanto un desgaste económicamente hablando, porque el Menier como tal, o sea, se hacen tomografías que son caras, se hacen resonancias con contrastes o en contrastes que son caras, y en estas no aparece ningún signo o síntoma. Entonces fue un peregrinar con médicos de varias especialidades hasta encontrar un otoneurólogo, esto en el 2005. Y lo que me comparte hasta la fecha, la incidencia es alta en México. Las causas a raíz no se saben, el tratamiento no se tiene tal cual, así como en una diabetes, pero lo que se trata de coadyuvar es de que se trata con antihistamínicos y un oxigenador, pero cuando vienen las crisis hay que dar algún diurético o a veces en algunos casos la aspirina de 100 miligramos. Y los pacientes, que yo lo he vivido, tardan a veces 3 meses en levantarse porque están con el nistagmus, o sea, el movimiento de los ojos, el mareo o el vértigo que no se quita y el vómito constante. Entonces, lo tienes que tener en un cuarto oscuro, en una sola posición, dándole de comer en la boca y a veces con pañal o si se puede levantar, llevarlo al baño y hacer eso así como si fuera un bebé. Todo esto conlleva todo un trastorno en el círculo familiar, porque el paciente no se puede quedar solo, aunque no tenga esas crisis, porque de repente siente así como que ahí me empujaron, entonces el riesgo de sufrir una caída es muy alta, entonces siempre hay que estar con él y en momentos de alguna, no sé, por ejemplo, ahorita que pasó el sismo que se espantan, el nervio que está uno de los nervios que está dentro del oído se tensa y le viene la crisis. Entonces, la incidencia es alta en México, pero no están los casos totalmente reportados, pero sí ha sido una gastadera de dinero porque se ha ido de un tratamiento a otro, un tratamiento a otro a lo largo de los años. Más que nada eso es lo que quería compartir. Pues muchísimas gracias. En este caso, aquí pues tendría que hacerse toda una recopilación de los datos y todo que pudiera estarse presentando en los hospitales en relación a este tipo de enfermedad para lograr hacer una base de datos y a partir de ahí poder hacer un análisis. Primero, para ver cómo se tiene que diagnosticar, cuáles son las principales causas o los principales, ahora sí que manifestaciones de la enfermedad para después ver cómo serían los tratamientos y cuál sería el mejor tratamiento y en relación a esto, ver cuál sería el coste o el gasto que se está generando y de ahí ver qué otras alternativas se le pueden ofertar a los pacientes, ¿no? Y en este caso a los familiares. Digamos que por eso es importante y era lo que yo les mencionaba, que ustedes tienen, bueno, una fuente de riqueza impresionante con todos los datos que ustedes recaban a lo largo de todo su trabajo que han hecho. Ya nada más es generar la base
y poder hacer la selección de aquellos efectos que ustedes consideran importantes para empezar a hacer los pininos en los estudios de farmacoeconomía. Uh-huh. Y bueno, en este caso, en el análisis de costes, nosotros tenemos que en este caso, pues vamos a hacer, se comparan dos o más intervenciones sanitarias cuyo resultado terapéutico es idéntico, ¿sí? Y especialmente en este tipo de análisis vamos a tener que dice que existen dudas sobre una equivalencia terapéutica de dos tratamientos. Lo metodológicamente correcto es pensar que puede existir tales diferencias y entonces plantear el estudio como sería de un estudio de coste-efectividad o análisis de coste-efectividad. En el caso de los análisis coste-efectividad, tenemos que los beneficios o resultados sobre la salud vienen en unidades de resultado clínico, pudiendo existir diferencias significativas entre dos o más alternativas. En el caso de análisis de coste-efectividad, pues se toma el árbol de decisión, se tiene que hacer el diseño de un árbol de decisión, aunque en esta parte un árbol de decisión muestra una limitación en este tipo de análisis, ya que reside que solo permite realizar comparaciones entre intervenciones que presentan resultados en la misma unidad de resultado de salud. En este caso, dentro de las ventajas, bueno, esta columna es de ventajas, nos dice que idealmente es deseable contar con medidas de efectividad finales, en coste-efectividad, si bien se aceptan las intermedias, siempre que exista evidencia científica de su relación con los resultados finales. En este caso, en resultados finales, supongamos que en un tratamiento estamos viendo el tipo del desenlace que puede haber, el desenlace que puede ser la muerte o el desenlace que puede ser sobrevivencia. Uh-huh. En esos, ¿no?, serían los dos estados que estaríamos viendo como finales. El otro que tenemos es el ABAC, que es el año de vida ajustado por calidad, y nos dice que esta medida sintetiza las ganancias de esperanza de vida y la calidad de vida. En este caso, el de costo-utilidad, pues lo que presenta peculiarmente es utilizar como medida de resultado un indicador sintético que a una cantidad y calidad de vida, o sea, que está relacionado con el ABAC. En este caso, pues tenemos que tomar en consideración cómo es la práctica de una intervención frente a una alternativa. Dado que es un poco a veces complicado poder hacer este tipo de análisis con respecto al año de vida ajustado por calidad, para poder hacer un buen estudio relacionado con costo-utilidad, pues lo que se ha propuesto es empezar a ver aquellos parámetros que están implicados dentro de la calidad de vida del paciente, ¿sí? Para poder ver de estos diferentes parámetros que se generen, cuál de estos son los que realmente nos van a dar a nosotros una idea sobre el año de vida ajustado, ¿sí? O sea, su calidad, o sea, en este caso, yo voy a aumentar la vida al paciente con un tratamiento, pero este aumento de vida del paciente, ¿cómo va a ser realmente su funcionalidad dentro de la sociedad? ¿Sí? Y eso es lo que se tiene que ver. Entonces nos dice que el análisis de coste de utilidad se puede interpretarse como un tipo especial de coste-efectividad. Permite comparar la relación coste-efecto de todas aquellas tecnologías cuya implementación supongan una mejora en la salud de los individuos y que utilicen los años de vida ajustados por calidad a la hora de medir los resultados. Y el análisis de coste que tenemos en este beneficio sería el tipo de análisis de evaluaciones en ámbitos económicos y es diferente del sanitario. En este caso, este tipo de costos-beneficios, dice, su objetivo es valorar en términos monetarios los beneficios y costes de un proyecto, tanto privados como sociales. Este tipo de análisis nos va a facilitar la comparación entre programas muy dispares, sanitarios y no sanitarios,
La regla de decisión es más clara que en el resto de los métodos de análisis, o sea, como más que en un árbol de decisión, aunque, a decir verdad, la toma de decisiones en árbol valga la redundancia, en un árbol de decisión, pues es lo que más comúnmente se ha empleado, aunque se están explorando otro tipo de técnicas para hacer la toma de decisiones. Y bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver el análisis de coste-efectividad. Nos dice, se comparan dos tratamientos para una determinada enfermedad, la cual la intervención estará indicada en un estadio concreto. Imaginemos que en nuestro ejemplo, la población de estudio son 1000 personas que serán distribuidas de manera aleatoria en dos grupos de 500 personas. Los protocolos de ambos tratamientos son idénticos, salvo en el tipo de medicamento que recibirán. Un grupo va a usar un medicamento alfa y otro grupo va a usar el medicamento beta. Una manera habitual de representar los distintos cursos de acción o alternativas o estados de la naturaleza ligados a tecnologías sanitarias va a ser mediante un árbol de decisión. Entonces, bueno, tenemos 1000 personas, las vamos a dividir en grupos de 2, de 500, y a una les vamos a dar un tratamiento A y a otras les vamos a dar un tratamiento B. Bueno, pues eso lo vamos a poner en nuestro árbol de decisión. En el árbol de decisión, nosotros vamos a indicar la población, las alternativas, que sería tratamiento A, tratamiento B, los eventos. Tenemos que para el tratamiento A, el éxito terapéutico es al 60%. Pero resulta que de las personas que tuvieron el tratamiento A, tuvimos un fracaso terapéutico y entonces tuvimos que pasarlas al tratamiento B. O sea, el 40% fue de las personas que no tuvieron éxito con el tratamiento A. Y entonces tenemos los resultados. Vamos a ver qué tenemos que hacer con los resultados. En este caso, RS es el resultado en salud, o sea, cómo se mejoró la salud del paciente bajo los tratamientos. Entonces, es así como se tiene que indicar. Vamos a hacer el análisis. Dice, comenzando por la rama del tratamiento A de las 500 personas que fueron asignadas, se consideró que el tratamiento A tuvo un éxito en un 60% de los casos. A esto es a lo que nosotros vamos a llamar una probabilidad Q subíndice 1. En el 40 restante, que sería Q subíndice 2, que sería igual a 1 menos Q1, el nuevo tratamiento no tuvo el efecto esperado y en algún momento de estudio cesó el tratamiento A y los pacientes recibieron el tratamiento B. Entonces, en el caso de aquellas personas que recibieron el tratamiento B, todos los pacientes siguen ese tratamiento, con independencia de si tiene o no éxito. Entonces, en este caso, consideramos que el tratamiento B es una terapia de rescate, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos proponiendo un tratamiento que no les funcionó, pero entonces les damos otro tratamiento, por eso se llama terapia de rescate. En este caso, tenemos que tomar en consideración que los resultados de salud en los costes no se contempla únicamente el efecto de un medicamento frente a otro, sino que se inicia un determinado tratamiento opción A frente a otra opción B. Para esto nos dice que el coste del medicamento alfa de la opción A y el beta de la opción B, debemos recoger el coste de otros recursos, o sea, no solamente del medicamento, sino dado el tratamiento que se le está dando al paciente, tenemos que tomar en consideración las consultas a los especialistas, si está tomando otros medicamentos para tratar si es que hubiera reacciones adversas o si la reacción adversa que se llegó a presentar nos llevó a que tuviéramos que retirar el tratamiento, las intervenciones quirúrgicas que se produzcan a lo largo del periodo de observación del estudio y en el caso de la opción A, y cuando en la situación de fracaso terapéutico los pacientes pasarían a recibir el tratamiento B. O sea, también tenemos que poner en qué momento el paciente que estaba recibiendo la opción A ya no le fue satisfactoria, se tuvo que retirar el medicamento y entonces se le empezó a dar el tratamiento B.
Y entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que el coste de los 300 pacientes que siguieron con éxito el tratamiento A, que sería el del 60% de los que iniciaron el tratamiento, asciende a 6.600.000 euros. Esto nos lleva a que el coste son de 22.000 euros por paciente a lo largo del horizonte temporal considerado. Esto de horizonte temporal considerado se refiere al tiempo que se llevó todo el tratamiento. El resultado de salud estimado fue de 8.400 meses de supervivencia, que serían 28 meses por persona. En el caso del tratamiento A fracase, que sería 40% de los que iniciaron el tratamiento, tenemos que el coste de estos 200 pacientes va a ascender a 3.200 meses de supervivencia, que en este caso serían 18 meses por persona. Vamos entonces a hacer la ponderación. Dice, ponderando por los porcentajes de éxito o fracaso, los 500 pacientes que inician el tratamiento A suponen un coste de 10.100.000 euros, que vendría siendo 20.200 euros por paciente. Y se obtienen 12.000 meses de supervivencia libre de progresión, que serían 24 meses por paciente. Entonces, haciendo el uso del tiempo y del costo, lo vamos a emplear para poder hacer el análisis. Entonces nos dice, en el caso de las 500 personas que iniciaron el tratamiento, se observa un coste de 8 millones de euros, que serían 16.000 euros por persona, y un resultado en salud estimado de 8.000 meses de supervivencia, que serían 16 meses por persona. Entonces hacemos el análisis coste-efectividad incremental. Entonces sería el coste entre el efecto. Tendríamos entonces el coste del tratamiento A menos el coste del tratamiento B y el efecto en salud. En este caso, en efecto en salud se refiere a los meses de supervivencia. Entonces, ponemos los datos, ¿sí? Que serían 10.100.000 euros menos los 8 millones de euros que habíamos visto de B, entre los días de supervivencia, que serían 12.000 menos los 8.000 meses. Eso, haciendo la operación, nos dice que tendríamos 525 euros por mes de supervivencia. O sea que se tendría que invertir los 525 euros por cada paciente para aumentar su supervivencia. Pero entonces, nos dice, para emplear el tratamiento A, necesitaríamos invertir 525 euros adicionales, o sea, del tratamiento que ya existe, tendríamos que hacer un gasto de 525 euros adicionales para obtener un mes de supervivencia adicional en comparación con el tratamiento B. Y entonces dice, podríamos decir que para emplear el tratamiento A necesitaríamos invertir 6.300 euros, 6.300 euros adicionales para obtener un año de supervivencia adicional en comparación con el tratamiento B. Obviamente que cuando se dan estos tipos de análisis y se le da, digamos, al director del hospital, pues tenemos que hacerlo, o los resultados que entreguemos tienen que ser lo más claro posible para que al final él tome la decisión. Nosotros, como analistas, podemos ver por dónde podía ser la decisión, pero no debemos indicar dentro de los resultados o, por decir algo, conducir la decisión, sino que la decisión final la tiene que tomar, bueno, el director del hospital. Y ahora tenemos otro que sería el coste de utilidad. Nos dice, supongamos que se pone en marcha un programa X en una determinada población. Supone movilizar unos recursos por importe de 5 millones de euros, mientras un programa alternativo que vamos a llamar Y, supone movilizar 50% más. Se estima que el programa X permitirá ganar
2,000 de lo que vendría siendo años de vida ajustado por calidad y Y permitiría ganar 2,500 igual de años de vida ajustados por calidad de vida. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer uso, ¿sí?, de análisis de costo-efectividad incremental. Hacemos uso de la misma ecuación, pero entonces en este caso vamos a agregar aquí, nosotros teníamos que la movilización de recursos serían los 5 millones de euros, pero para poder implementar con la nueva alternativa que estamos diciendo serían 2,500. Entonces, tenemos que tomar en consideración cómo serían estos incrementos. Entonces, tendríamos que para el coste de A, que sería, o la movilidad sería de 75,000, serían 7,500,000 menos los 5 millones que ya nos decían que era el importe en euros del tiempo, del dinero que estamos partiendo, entre los 2,500 menos, aquí me faltó un cero, serían los 2,000 de aquí, de el coste por años de vida ajustado. Y entonces eso nos aportaría a nosotros, bueno, haciendo la operación nos darían 5,000 euros, que entonces se traduciría de lo siguiente, dice, se requerirían para la puesta en marcha del programa Y 5,000 euros adicionales por cada año de vida ajustado por calidad adicional en comparación con el programa X. Entonces, en este caso, pues se tendría que evaluar si esos años de calidad de vida que estamos ganando van a reportarle al paciente cierta ganancia para ver si efectivamente valdría la pena hacer el cambio del programa de X a Y. Y también, como les decía, ustedes como analistas solamente hacen el análisis y hacen, reportan el resultado, pero al final tendrían que explicar cuál sería la ganancia o la pérdida. Y el tomador de decisiones tomaría la decisión final. Y entonces en la integración de las evaluaciones farmacoeconómicas nos dice que en este caso, en la evolución de la medicina, se ha sustentado sucesivamente en 3 tipos de estudio: eficacia, efectividad y eficiencia. En el caso de efectividad, también denominada como pragmática o naturalista, en este caso nos dice que los fármacos funcionan cuando se emplean en condiciones de práctica clínica diaria. Eso estaríamos hablando nosotros en la parte de efectividad. Y como eficiencia, que se representa por los análisis farmacoeconómicos, pues va a intentar responder a la pregunta de si los fármacos son o no rentables desde un punto de vista social, cuando se tiene en cuenta el costo que representa obtener un beneficio determinado. Entonces, en la efectividad, pues es con relación al tratamiento, o sea, la respuesta del fármaco, y en relación a la eficiencia, pues está relacionada con respecto al costo. Y bueno, entonces, ¿qué método utilizar para hacer el análisis? Dice, los diferentes métodos de investigación que brinda la información sobre costos o los efectos de un medicamento podrían ser utilizados como base para realizar una evaluación económica de diferentes fármacos. Pueden obtenerse datos sobre eficacia y seguridad realizando ensayos clínicos, estudios epidemiológicos y de metaanálisis o en base de datos, revisiones de la literatura o teniendo opiniones de expertos. Tenemos 3 tipos de métodos que se pueden utilizar para hacer las evaluaciones económicas de medicamentos, que en este caso serían los ensayos clínicos, pueden hacerse estudios observacionales y los modelos de análisis de decisión. Y bueno,
En ese caso, pues tendríamos que tomar en consideración que existen ensayos clínicos explicativos y ensayos clínicos pragmáticos. En el caso de los ensayos clínicos explicativos, pues tenemos que el objetivo es medir eficacia y obtener información sobre mecanismos biológicos. Fases de desarrollo de fármacos normalmente se hacen estudios clínicos explicativos, fase 1, 2 y 3. Los criterios de inclusión y exclusión son estrictos, el ámbito de reclutamiento es concreto, la muestra es homogénea, el tamaño es limitado, es el tamaño de muestra, el seguimiento tiene que ser estricto, la duración mínima necesaria, validez, menor riesgo de sesgos. ¿Por qué? Porque hacemos una selección de nuestros voluntarios. Generalizable, no se puede generalizar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo ciertos criterios de inclusión para hacer el reclutamiento de nuestros voluntarios. Medidas de resultados pueden ser biológicas y objetivas, y el análisis es a través de protocolos. Los estudios clínicos pragmáticos, como objetivo, pues se puede ver también, se puede ver efectividad y se puede definir las estrategias terapéuticas y valoraciones económicas sanitarias. Para las fases de desarrollo, pues en la fase 4, o sea que son de tipo también de post-comercialización. Los criterios de inclusión y exclusión pues son laxos. El ámbito de reclutamiento puede ser múltiple, o sea, no nada más puede participar nuestro hospital, sino que si ese tratamiento se sigue en otras zonas de hospitales, se puede invitar a esos otros hospitales para que nos brinden información sobre sus tratamientos, y por eso pueden ser de tipo multicéntricos. La muestra es heterogénea, el tamaño de muestra es amplio, el seguimiento pues son condiciones habituales en la clínica, la duración suficiente para detectar efectos clínicos importantes, validez, más riesgo de sesgos. Va a haber más sesgo pues porque la población va a ser de tipo heterogéneo. Generalizable sí, porque estamos teniendo un mayor tipo de población de estudio. Medidas de resultados pues clínicamente importantes y son objetivas. Vamos a tomar en consideración cuestiones objetivas y en algunos casos también las partes subjetivas. Y el tipo de análisis pues es por intención de tratar. O sea, en este caso los tipos de análisis que podemos hacer es de lo que acabamos de ver, cuál es el que, de acuerdo a los datos obtenidos y los efectos detectados, sería el tipo de análisis que puedo hacer de acuerdo a lo que acabamos de ver en la cuestión farmacoeconómica. Y entonces tenemos que la evaluación económica de los medicamentos, ¿sí? Vamos a tener que si fuera de tipo de enmascaramiento, pues haríamos estudios de doble ciego, y si es con evaluación económica, pues sería estudio abierto. Si vamos a ver compradores, que en este caso sería placebo y fármaco de referencia, estas son las opciones más utilizables, que normalmente este tipo de estudios están relacionados a estudios de bioequivalencia o de biodisponibilidad. Criterios de selección, pacientes homogéneos en clínicos, y en evaluación económica, pues son pacientes heterogéneos. El monitoreo puede ser estrecho en clínicos y laxa en evaluación económica. O sea, no a todos nuestros pacientes a lo mejor les vamos a hacer monitoreo del fármaco, sino que haríamos también por selección aleatoria, de acuerdo al número de pacientes, a quienes sí sería conveniente hacer el monitoreo y quienes no. O sea, finalmente no lo decidiríamos nosotros, sino sería el azar. Luego, variables de valoración clínica, económicas, en este caso análisis de resultados, pacientes evaluables, intención de tratar. O sea, en este caso también tenemos que tomar en consideración cuánto fue de reclutamiento de pacientes, cuántos pacientes sobrevivieron y cuántos pacientes fallecieron. Por eso dice con intención de tratar. Variables de valoración, pues en el caso de ensayos clínicos son clínicas, y en el caso de evaluación económica, pues es economía y cuestiones mixtas. Dosis fijas, y aquí son flexibles.
Duración del tratamiento es fijo porque son ensayos clínicos. En cambio, en evaluación económica, pues es flexible porque va a ser, digamos, a lo mejor pacientes que llevan un tratamiento crónico. Medicación concomitante, en el ensayo clínico es controlada y en la evaluación económica, ensayos clínicos de evaluación económica, pues va a ser flexible. Tamaño de muestra, diferencias clínicamente relevantes, porque tenemos criterios de inclusión. Y aquí, en este caso de evaluación económica, pues tenemos que ver, en algunos casos puede existir controversias éticas. ¿Por qué controversias éticas? Porque pudiera ser que a lo mejor tenemos interacción o se está presentando alguna situación en donde el paciente está presentando una cierta interacción con otro medicamento, pero supongamos que esta interacción no comprometería la salud del paciente. Pero aunque, a pesar de que esa interacción pudiera ser que no comprometa la salud del paciente, a lo mejor no le podemos quitar ese medicamento porque resulta que es importante para el paciente tenerlo. Entonces, por eso de ahí que dice que hay ciertas controversias éticas. Y entonces, pues esto nos lleva a la siguiente situación. Como conclusiones tenemos que la farmacoeconomía es muy valiosa para la realización del consumo farmacéutico hospitalario. Puede ser también un medio para lograr el equilibrio entre los objetivos de diferentes agentes: médicos, farmacéuticos, hospitalarios, dirección del hospital, industria farmacéutica, para maximizar los intereses de los pacientes y la sociedad. Implicar al médico y al personal de salud general en los temas de la farmacoeconomía para que se convierta en un hábito diario al considerar los costos de las diferentes alternativas terapéuticas para mejorar la eficiencia clínica, ofreciendo lo mejor para el paciente al precio que la sociedad pueda soportar. Y pues obviamente que esto pues nos lleva a un uso racional del medicamento, que es lo que también perseguimos para poder hacer mucho más eficientes nuestros sistemas de salud. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. O algo que quieran ustedes enriquecer con la experiencia que ustedes tienen en su ámbito laboral. Hola, hola. Me siento así como espíritus del cielo. Díganme algo. ¿No? ¿Ningún comentario? O sea, quiere decir que si les hago un examen van a estar, pero si todos de 10, ¿no? Voy a arreglar el Padlet para poderles poner en los artículos y esta es la primera parte, voy a tratar de enriquecer la información con casos que se estén desarrollando. Voy a revisar las tesis de la universidad, de lo que han hecho sobre costo, bueno, casi todas han sido sobre costo-efectividad. Y encontré algunos artículos que me parecen interesantes, aunque no te dicen realmente cómo hacen el análisis, pero de que encontraron, digamos, en un hospital no me recuerdo si era, no recuerdo si era de Perú o de Brasil, donde hicieron un análisis de este tipo farmacoeconómico para poder ver los fallecimientos, porque tenían muchos fallecimientos en lo que era en ginecología. Y entonces encontraron cosas muy interesantes que lo hicieron a través de estos estudios farmacoeconómicos. Pero entonces, como les digo, voy a revisar lo que hay ahora sí, sobre casos reales para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Yo sé que sí cuesta un poco de trabajo este tipo de temas porque tenemos un universo de datos y de información. Y obviamente que lo que más trabajo nos cuesta, más que nada, es poder
ordenarlos y poder generar una base y en base a esto decir cuáles son los que nos van a permitir hacer un buen estudio y cuáles no. Pero el hecho de que por el momento no los usemos no quiere decir que se tengan que descartar, sino al contrario, tener la base, ir generando nuestra base de datos para que con el tiempo, o sea, en el arranque siempre va a costar trabajo, pero una vez que ya tenemos esa cierta cotidianidad de poder estar haciendo el baseo de nuestros datos en una base, pues entonces vamos a poder tener nosotros el poder hacer un mejor estudio económico. A ver, déjenme ver las preguntas en el chat, perdón. Bueno, en la parte donde me pregunta Silvia dice, ¿nos puede mencionar algún caso real donde apliquen los conceptos anteriores? Sí, se los voy a hacer una revisión nada más de las tesis que tenemos en la maestría y de ahí ya les daría yo un caso real. Y el ejemplo que les mencionaba de lo que hicieron en el Hospital de Brasil para poder ver y explicar el por qué tenían tantos decesos de las mujeres que asistían a esa clínica. Dice, ¿considera que el vencimiento de las patentes son un factor a considerar durante un estudio en comparación con un medicamento genérico? Sí, sí es importante considerarlo porque se ha encontrado que en algunos casos, bueno, ahora con la situación que se nos está presentando con la modificación de la NOM, la 177, sí tenemos que ver en esta situación, este nuevo medicamento que esté llegando al país o que está por vencer su patente, bajo qué características está ingresando y qué estudios o qué, ahora sí que hoja de información nos pueden brindar para ver cómo es que se va a comportar, digamos, cuando lo estemos dando en los pacientes. Porque hay que tener en consideración, bueno, no lo mencioné, pero es importante tomar en consideración que hay que tomar lo relacionado con las diferencias intraindividuales y las diferencias de formulación. Puede tener el mismo principio activo, pero a lo mejor alguno de los componentes o de los aditivos cambia y eso a lo mejor puede impactar un poco en la respuesta que nos esté dando el medicamento. Entonces sí es importante tomarlo en consideración. Bueno, trataré de ver, perdón, Perla, ahorita sigo leyendo lo que me ponen en el chat. Perla, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me quedó una duda sobre los ensayos clínicos. La diferencia que veo que con los ensayos clínicos comunes a los que se evalúan económicamente es que pues tiene menos criterios de selección y todo. También la muestra, el tamaño de la muestra es significativa para los resultados o la conclusión a la que se llega. Lo digo más que nada por la flexibilidad que se tiene en este tipo de estudios. Sí, lo que pasa es que cuando hacemos los estudios clínicos, que son que tenemos un cierto tamaño de muestra, hacemos una cierta selección de nuestros voluntarios y todo esto es, digamos que hasta cierto punto lo estamos manejando desde el punto de vista ideal para poder estudiar algún efecto que nos interesa de un fármaco o de un medicamento. Pero cuando lo hacemos el traslado hacia lo que está pasando ya en el día con día, cuando se está dando ya el medicamento, tenemos entonces que hacer el traslado a lo que sería una farmacocinética de tipo poblacional. O sea, los estudios farmacoeconómicos van a ir acompañados de una farmacocinética poblacional, donde vamos a ver tanto el estudio de la farmacodinamia y la farmacocinética, cómo es que se está dando la respuesta con la dosis y en este sentido, pues nos va a permitir a nosotros estar trabajando ya en un ámbito no tan controlado para ver cómo es que se está dando el efecto en este caso del medicamento y compararlo con el que ya habíamos tenido desde el punto de vista del ensayo clínico controlado, o sea, con mayor control. Y esto nos va a permitir poder hacer un análisis con otro tipo de variables para ver qué es lo que le está pasando
en este caso a nuestro paciente cuando está ingiriendo el medicamento. Ok, ya entiendo. O sea, es como un panorama más realista, ¿no? De lo que le sucede a los pacientes, ya con día y todo lo que tienen que llevar a cabo, también pues tomar en cuenta todos los gastos, ¿no? Ya Exactamente. más real, pues. Sí, Bueno. sí, porque en el otro sentido, bueno, perseguimos solamente un cierto objetivo, una meta, pero en realidad pues lo estamos controlando mucho porque además duran poco tiempo y son con cierto tamaño de muestra y nos interesan, ya tenemos ahora sí que las metas a las que queremos llegar. En cambio, en el otro ya tenemos que tomar en consideración otras variables que están implicando al paciente, al medicamento y a los diferentes servicios que está asistiendo el paciente. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Voy a compartir algún caso? Bueno, sí, lo voy a tratar, como les decía, de aterrizarlo, voy a buscar información, porque me había comentado, bueno, Patti me había comentado que creo que todavía nos podíamos ver mañana. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Mañana sería la parte que les ibas a presentar los casos prácticos. Sí, voy a tratar bueno, le presentar casos prácticos y voy a ver si encuentro algún ejercicio que ustedes pudieran hacer, para que lo vean más, ahora sí que más real, ¿no? Ok, me parece muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dice aquí Elda García, nos dice que si se podrá contar con una especie de formulario para determinar los parámetros farmacoeconómicos. Bueno, voy a revisar lo que les decía yo de las tesis y voy a ver cuáles son aquellas fórmulas que se usan con mayores, que tienen mayor aplicación ya cuando están ustedes haciendo su análisis para poder brindárselos. Y bueno, obviamente que la farmacoeconomía o lo que les acabo yo de platicar es así como que un súper ojo de águila, pero hay más cosas, ¿sí? Que se deben de tomar en consideración. Pero bueno, por lo menos estas son las bases. Carolina Reyes, por favor. Sí, maestra, es que venía manejando y te pueda preguntar, Ah, pero estaba yo pensando en lo que usted comentaba, de cómo comenzar a integrar las bases de datos, porque yo ahorita estoy en una experiencia laboral en la que efectivamente no se tiene muchísima información, pero esta información no se ha canalizado de manera que pueda dar información que aporte al desarrollo de la farmacia. Y precisamente lo que usted comentaba es importante porque nosotros tuvimos una visita de verificación de COFEPRIS, donde nos hablan del uso racional de medicamentos, cómo debemos nosotros detenernos en nuestros estudios de utilización de medicamentos. Y la verdad es que le quería preguntar porque yo, como no tenía la información, lo que hice fue ver los históricos y hice pues estadística probabilística porque en realidad yo empecé a integrar los datos, empecé a generar una base de datos de las compras que se estaban realizando en el hospital, no había información de qué medicamentos estaban comprando, porque obviamente me iba a dar como el movimiento del medicamento que más se utilizaba, y sobre eso pues hasta ahí me quedé. Entonces yo dije, ¿y luego ahí qué le hago, no? Porque sí, ya tengo los datos, ya tengo el medicamento que más se mueve, le decimos, de mayor uso, y de ahí dije, bueno, supongo que tengo que ver el costo-efectividad, que era lo que mencionó. Así es, tienes que ver el costo-efectividad y también tienes que tomar en consideración en que a lo largo del año, en qué tiempo es cuando más se consume, Para ver estacionalidad. para que puedas tener un tiempo temporal. ¿Mande? Para ver estacionalidad del medicamento. Ajá, exactamente. Porque o sea, su clase es muy interesante porque también veo que hay un impacto, una corroboración con las compras de medicamentos. Sí, sí, porque con eso,
puedes ya poder ir haciendo un análisis y puedes ir haciendo cortes, ¿sí? Para no manejar todos los datos, sino a lo mejor cortes de ciertos, de lo que te decía, por tiempo o a lo largo del año, y a través de eso ver cómo han sido tus gastos de ese medicamento. Si has también otra cosa que es importante, si han tenido que regresar medicamento porque está alcanzando la fecha de caducidad, bajo qué condiciones se ha hecho esto. Sí, porque también comentaba de máximos y mínimos, ¿no? ¿Cómo se establecen? Entonces, Sí. supongo no voy tan mal. No, más bien. Incluso voy ahí en el Padlet, les digo, lo voy a terminar de construir porque nada más le puse lo de bienvenida, pero parte de la información que yo obtuve, digamos, para el desarrollo de la plática, les voy a subir los artículos y me voy a dar a la tarea de revisar la información que nosotros tenemos en relación a las tesis que se han hecho, porque en realidad las tesis es lo que más real podemos tener, porque los chicos las han realizado en sus estancias hospitalarias, y ver ahí qué datos están extrayendo, cuáles tipos de estudios han hecho, y que les pueda servir a ustedes para poderlo aplicar en su trabajo. Okay. Y también, bueno, ahorita todavía no tengo bien la información, pero dentro de la Universidad de UAM Xochimilco, se acaba de aprobar un diplomado que es sobre farmacología clínica, y uno de los módulos es exactamente farmacoeconomía. Y van a tener, creo que 3 o 5 días haciendo estudios, ahora sí que ejercicios, ejemplos y demás, de cómo es que ya se está aplicando en el hospital ABC. Ok, muchísimas gracias. Pero en cuanto tenga la información, yo se las paso al costo. Sí, es de mucha utilidad, de verdad. Gracias. Ok. Muy bien. Sí, claro que sí. Ya teniendo yo la información, les compartiría el diplomado. Bueno, Pati, ya estoy haciendo un comercial. Está bien, todo lo que sea sumar para el conocimiento del farmacéutico es bienvenido. Sí, Pati, luego también te lo voy a enviar para que nos ayudes en la difusión, Pati. Claro, con mucho gusto. Pues bueno, me comprometo a buscar lo que quieren ver, que es la cuestión de aplicación en la vida real. Lo voy a hacer, voy a ver, les digo, con las tesis, no son muchas en realidad. Fíjense que pues es una tristeza, porque los que fueron los impulsores de la farmacoeconomía, y que yo puedo decir que a lo mejor la introducción de la farmacoeconomía en México, que fue a través de la doctora Marina Altagracia y del doctor Jaime Krasov-Kinich, que fueron bueno, en su momento el doctor Jaime y la doctora Marina fue nuestro rector y la secretaria académica de la unidad. Ellos fueron realmente los impulsores de este tipo de estudios farmacoeconómicos. Pues ahorita en la universidad se están preparando compañeros para hacer este tipo de estudios y poder llevar a cabo, seguir incursionando en esta área que sería la atención y servicios farmacéuticos, pero no ha logrado despegar como se quisiera. Entonces, realmente las tesis que les digo que voy a consultar y que les voy a pasar información, yo creo que serían como unas 8 tesis que se tienen. Pero pues bueno, yo espero que sean de utilidad y que a partir de este granito de arena que puso Marina y Jaime siga acrecentándose, para que ahora sí que el gremio farmacéutico y la gente involucrada, pues más que nada en los sistemas de salud, conozcan lo que es la farmacoeconomía, los beneficios que nos aporta, para finalmente, pues, ¿cuál es nuestra función? Mejorar la calidad de vida del paciente. Y en el caso, digamos, de los que somos diseñadores de formas farmacéuticas o evaluadores de formas farmacéuticas, pues tratar de que el medicamento realice la función para lo que fue generado, con un menor grado de efectos adversos. No podemos decir que no los tenga, pero que por lo menos sean los mínimos. Y pues muchísimas gracias. Me han encantado mucho las felicitaciones que me han dado. La verdad, estaba yo un poco preocupada, porque decía yo, ¿cómo se los voy a dar el tema, dado que es muy amplio? Hay cosas que son puntuales, pero bueno,
creo que finalmente logré el objetivo y espero que les haya gustado esta pequeña plática porque realmente es una introducción. Pues muchas gracias, Norma. Nos vemos mañana. Sí, claro que sí. Ahorita me voy a poner a trabajar. Voy a poner a buscar la información que requieren y todo para poderlos apoyar en lo que necesitan. Pues si no hay otra pregunta, anoten todas las que les surjan para que el día de mañana puedan preguntar. Y como bien les dijo la doctora, pues esto es apenas una probada de lo que es esta herramienta, pero al menos nos puede ir haciendo tomar conciencia de la importancia de irnos preparando en otros campos. Entonces, pues anoten todas sus preguntas y el día de mañana nos vemos entonces a las 6 de la tarde. Y muchas gracias, Norma, por tu participación con nosotros y hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Que tengan una excelente noche. Gracias. Dime. Sabes que, tantito, Pati, déjame ponerles la dirección déjame ver si lo copié, el link del Padlet. Ok. Déjame ver, si no ahorita, permítanme tantito rapidísimo. Se me olvidó hasta ahorita que me acordé. Nada más que de repente mi mouse se pone de rebelde. Ok. A ver si lo puedo enviar. Ahí está, ok. Ahí tienen la dirección del Padlet para que puedan, por favor, poner su información y yo me daré a la tarea de subir los artículos que usé para esta presentación. Y bueno, y si tengo más información que les pueda servir, pues se las voy a ir subiendo en el Padlet.